esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos nosotros con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia. Y para ello nos apoyamos como siempre a nuestro compañero Gustavo Torrico, quien la semana pasada nos pidió más tiempo para ahondar en los procesos jurídicos de las masacres de Sacaba y Sencata, así como también el proceso que se le sigue a la señora autoproclamada Yanine Áñez. Adelante, hermano querido. Un saludo a la América Latina bella, moderna, digna y revolucionaria. Acá desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, y desde La Paz, la tumba de los tiranos, la cuna de la libertad. Un agradecimiento a Alejandro y un saludo siempre para él y para todo Venezuela y para toda la América. Los procesos contra la señora Áñez no pueden ser divididos en dos etapas del mismo, ya que uno causa efecto en el otro y el otro causa arrastre del primero. Me explico. Existen dos procesos que están siendo ventilados en la justicia ordinaria, que son los hechos previos cuando la señora Áñez era senadora del Estado y se autoproclamó presidenta de la Cámara de Senadores en una sesión sin quórum, en una sesión sin convocatoria, en una sesión a la cual llamaron a sus amigos y no participó la fuerza mayoritaria, y por ende no hubo el quórum necesario que exige la asamblea y exige el reglamento de debates. Vale decir, el reglamento de debates exige que para instalar una sesión debe existir la mitad más uno de los asambleístas. No hubo tal. Y así está identificado en los videos que se ve. Solicitando a la Cámara de Senadores de la Asamblea Plurinacional que certifiquen la convocatoria, quién firmó, para qué se convocó, bajo cuál orden del día se convocó, resulta que no existe convocatoria. Existe en nuestra Asamblea Plurinacional lo que se llama el redactor, que es el instrumento donde quedan grabadas todas las sesiones, todas las intervenciones, sin disminuirle ni aumentarle nada. Entonces, se pidió también mediante Ministerio Público un requerimiento fiscal para que sea entregado el relator y podamos autentificar si realmente hubo la sesión, si realmente existió quórum, si realmente se llevó una elección
para elegir la senadora y tampoco existe la grabación de ese día. Por lo tanto, no existió en ningún momento una sesión que lleve a la señora Áñez a una sucesión constitucional. Y ya ustedes saben, lo hemos explicado varias veces, el hecho de lo que dice la Constitución y lo que dice el reglamento de debates, que la presidencia y primera vicepresidencia le corresponden al bloque mayoritario. El bloque mayoritario era el movimiento al socialismo. Entonces, ya se vulneró los hechos. Por lo tanto, a partir de ahí es donde se empieza a cometer una serie de ilícitos ceñidos con el Código Penal, ceñidos con la Constitución Política del Estado y ceñidos con el reglamento de debates, que es lo que norma la actitud y la actividad de todos nuestros asambleístas plurinacionales. Pues bien, el ministro de Justicia abrió y pidió ante la Fiscalía del Estado, mandó una denuncia, una acusación en contra de la señora Áñez por hechos ocurridos durante su gobierno. Llámese la prórroga del contrato hacia Funda Empresa, que es una entidad privada, para que maneje el registro, como lo venía haciendo desde tiempos neoliberales, el registro y el funcionamiento de las empresas en el país, cosa que tiene que estar, como en cualquier lado del mundo, bajo tutela gubernamental. Y 3 casos más que fueron y ocurrieron durante la gestión de facto de la señora Áñez. Entonces, ¿cómo se puede iniciar un juicio de responsabilidades por un acto que fue cometido durante una gestión si no se demostró todavía que esa gestión fue irregular, que esa gestión fue de autoproclamación, que esa gestión fue de asalto al Estado boliviano y a su institucionalidad? O sea, no podemos autorizar un juicio, no podría la Asamblea autorizar un juicio sobre hechos llevados adelante por el gobierno de facto cuando no has todavía enjuiciado si ese gobierno es o no es de facto. Aquí es donde nos están queriendo entrampar en una discusión que va a ser sin fin. Acá ocurrió, y esto lo demuestra, la denuncia clara, concreta, de don Andrónico Rodríguez, presidente actual del Senado, en la Asamblea Plurinacional, que inicia la querella en sentido de decir, la señora pisoteó la Constitución, se autoproclamó presidenta del Senado, y sin tomar en cuenta a ninguna de las cámaras, ni la Constitución, ni el reglamento de debates, cruzó la plaza y se fue a autoproclamar presidenta del Estado. Esos delitos, esos son los delitos por los cuales tiene que ir a juicio ordinario. Los demás delitos que se quiere llevar hacia juicio de responsabilidades, como son el de Funda Empresa, como son las masacres de Sacaba, de Sencata, como son la emisión del decreto de la muerte, como se le llama, que da impunidad a los a los militares, etcétera, para masacrar al pueblo, esos son producto de estos primeros hechos delincuenciales. Entonces no nos vengan a decir, no vamos a poderle enjuiciar por esos temas. Claro que sí. Si el delito comenzó autoproclamándose presidenta del Senado, consecuencia de ese hecho viene el asalto al Estado, a la institucionalidad estatal, viene el pisoteo de la Constitución y posteriormente se emiten este tipo de normativas que, como reitero, son causa de los primeros hechos, que son la violación constitucional, ¿sí? Y esa violación constitucional
arrastra también a todos estos delitos por los cuales se le quiere dar juicio de privilegio. Yo creo, y lo digo sin ningún pelo en la lengua, compañeros, porque somos revolucionarios, que aquí lo que se ha querido es engatusar al pueblo, hacerle ver que pedimos juicio de responsabilidades cuando no hemos demostrado siquiera judicialmente la ilegalidad del acto de autoproclamación y de asunción a la presidencia de la señora Áñez. Si le pedimos juicio de responsabilidades, estamos asegurando ya que la señora fue presidenta del Estado y estamos aceptando que fue un hecho totalmente regular el que le llevó a la presidencia. Y como tal, tampoco podríamos cuestionar sus hechos, porque como presidenta no podemos llevarla a un juicio de responsabilidades si no hemos demostrado la inconstitucionalidad de esas medidas que ella tomó, como el decreto, como Fundempresa, etc. Esto es lo que está ocurriendo en este enredo judicial. Felizmente, de lo que les hablaba, de ese hecho de nombramiento ilegal en la empresa boliviana de la almendra, en EVA, de su director, que es un hecho totalmente irregular, su nombramiento ilegal no cumple los requisitos. Ahí han pedido que se suspenda la audiencia, porque es lógico, en una audiencia de apelación sobre una resolución de la juez que dice, señora, acredite su condición de presidenta, no lo tiene, muy bien, la imputo como a cualquier delincuente, y la defensa que arguye que ella es presidenta y merece juicio de responsabilidades. ¿Qué tenemos que ir a hacer a la audiencia de apelación? No es a discutir si fue presidenta, si no fue, si la eligieron, si hubo sesión o no hubo sesión. No, señor. Lo que la juez está pidiendo, acreditación. Si ellos apelan, es para decirle a los vocales, a la sala superior, aquí está la acreditación, ella es presidenta. Y si no hay, quedará confirmada, porque así lo manda la normativa, el hecho de que fue un hecho totalmente irregular. Y eso termina de cesar este ciclo de explicaciones falsas, medias verdades, mentiras verdaderas, como quieran llamarlo, que se está manejando en el mundo judicial. Solamente eso para explicarnos bien lo que ocurre en este mundo político boliviano y en el mundo de la justicia de nuestro país. Un abrazo siempre a toda la América Latina y uno especial a nuestro amigo Alejandro allá en Venezuela, en nuestra hermana república, patria de Simón Bolívar y patria de nuestro comandante Chávez. Gracias, hermano querido. Es evidente la maraña, el enredo jurídico al que pretenden llevar todo. Como dice un dicho popular acá en Venezuela, quieren pescar en río revuelto, pero no lo van a lograr. Seguimos nosotros en este recorrido informativo en nuestra amada Bolivia, y tenemos que hace una semana se llevó a cabo la primera visita oficial del presidente de Perú, Pedro Castillo, a Bolivia, quien cumplió una agenda protocolar junto al presidente Luis Arce. Al término de las reuniones oficiales, se anunció un abanico de más de un centenar de temas y compromisos. Acceso a puertos como el puerto de Hilo, a temas medioambientales, a temas de trabajo, a temas de seguridad, de defensa, de lucha conjunta contra delitos, temas que tienen que ver también con educación. El presidente Arce destacó la voluntad de servicio del primer mandatario peruano, por lo que le impuso la máxima condecoración estatal, el Cóndor de los Andes, en el grado de Gran Collar. Acabamos de realizar con éxito el 6º Gabinete Binacional, cuyos resultados en los 4 ejes de trabajo nos permitirán continuar avanzando en el fortalecimiento y la profundización de nuestros acuerdos mutuos y nuestra relación bilateral, poniendo especial énfasis en mejorar las condiciones de vida de los pobladores que viven a ambos lados de nuestras fronteras.
Del centenar de compromisos y temas destaca la habilitación del puerto peruano de Hilo como alternativa para las importaciones y exportaciones bolivianas a ultramar y acciones para combatir la contaminación del lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, que comparten ambos países, cuya situación afecta a más de 3 millones de personas en ambos lados de la frontera. Pensar en Perú es conectarnos al Océano Pacífico, es proyectar y ampliar nuestro comercio por el puerto de Hilo, es trabajar juntos en las comunicaciones de quinta generación. Hermano Pedro, estamos muy esperanzados en desarrollar mecanismos que faciliten el tránsito fronterizo y el comercio. Requerimos ser innovadores en proyectos binacionales de infraestructura, cooperación en materia de salud y generación de espacios económicos ampliados. Se ratificaron acciones para combatir problemas fronterizos comunes como la trata de personas, el narcotráfico, robo de vehículos y explotación minera y maderera ilegal. Y en otro tema tenemos que Bolivia se encamina a liderar nuevamente el crecimiento económico en la región. Esto apenas a un año de gestión del presidente Luis Arce, con políticas asumidas por el gobierno para reactivar el aparato productivo del país. Bolivia se encamina a liderar el crecimiento económico de la región a pesar que se encontraron indicadores económicos negativos, efectos del deterioro de las políticas y medidas aplicadas por el gobierno de facto de la autoproclamada presidenta, la señora Yanine Áñez, desde noviembre de 2019, que afectó a las personas más vulnerables. La ministra de la Presidencia, Maranela Prada, aseguraba la dinamización de la demanda interna, la redistribución del ingreso, la inversión pública y sobre todo la aplicación de políticas sociales, que es lo que realmente permite a Bolivia mantenerse nuevamente como líder del crecimiento económico en la región. La comparación al segundo trimestre de 2020, donde teníamos una caída del 12,9% y cómo nuestra economía se ha ido recuperando, ¿no? Entonces, al segundo trimestre de 2020, el registro es de 9,4%, ya una cifra positiva. Todo esto en tan solo un año de gestión de los compañeros Luis Arce y David Choquehuanca. Y en otras informaciones tenemos que las organizaciones sociales en Bolivia se declararon en emergencia ante la convocatoria de la derecha a una huelga indefinida a partir de este próximo lunes 8 de noviembre. En esta ocasión el argumento es la oposición a varias leyes promovidas por el gobierno y su mayoría legislativa. Hoy más que nunca, todos los sectores de nuestro territorio nacional, de nuestro país, están unidas. No lo permitirán, ni lo permitiremos. Nuestra obligación es garantizar la democracia verdadera, garantizar su gestión de nuestro gobierno Lucho David, porque necesitamos desarrollo de nuestro país. La Central Obrera Boliviana denunció el sistemático plan de desestabilización del gobierno democrático. Una vez más, la Central Obrera Boliviana se declara en estado de emergencia. Si vamos a tener que salir a las calles, lo vamos a hacer. Si vamos a tener que salir a las carreteras, lo vamos a hacer para defender la estabilidad política, económica y social del país. El vicepresidente David Choquehuanca advirtió que los sectores sociales no permitirán una nueva interrupción de la democracia y la recuperación de la economía del país. Las organizaciones sociales van a utilizar todos los recursos a su alcance que permite nuestra democracia para defender la estabilidad económica, para defender la unidad. Y el presidente Luis Arce, desde una provincia de Santa Cruz, lamentó que hayan coros de medios de comunicación convocando junto a la derecha la paralización del país y su economía. Hemos visto los medios de comunicación en coro desde anoche, esta mañana, hablando de un eventual paro de actividades en el departamento y supuestamente en el país. Pero desde acá queremos decirles que el pueblo boliviano quiere trabajar. La economía no se para. La estrategia de la derecha es promover el rechazo a toda ley propuesta por el gobierno y su bancada legislativa mayoritaria para cerrar la posibilidad de administración del gobierno democrático. La huelga es convocada por los comités cívicos y un autoproclamado Comité de Defensa de la Democracia, cuya actividad fue definitoria en el golpe de Estado.
Las organizaciones de transporte masivo público de larga y corta distancia anunciaron que rechazan este paro convocado por la derecha para este próximo lunes. Así las cosas. Y bien, para continuar informando en esta ocasión lo hacemos de la mano de nuestro compañero Jaime Rojas, quien desde Puerto Suárez, capital de la provincia Germán Busch, nos acerca al acontecer en esta zona fronteriza con Brasil. Alejandro Díaz, un enorme abrazo desde la distancia. El saludo desde Bolivia para todos los oyentes a través de este gigante programa de Latinoamérica y del mundo. Desde Bolivia, este país que empieza a recuperarse económicamente poco a poco, a pesar de las contradicciones, a pesar de las posturas de mucha gente que definitivamente no quiere ponerle el hombro, sino trabas a todo lo que tiene que ser el progreso y sobre todo el resurgimiento económico después de una crisis sanitaria y también crisis económica. Yo voy a referirme específicamente a esta región que está muy distante de la sede de gobierno, muy distante de la capital Santa Cruz de la Sierra, y estamos aquí donde comienza Bolivia, y que el futuro de Bolivia está aquí, porque tenemos tanta riqueza, pero que lamentablemente los diferentes gobiernos de hace muchos años, muchas gestiones, siempre gobernaron de espaldas a este sector con una indiferencia y una miopía preocupante indudablemente, porque definitivamente esta región ofrece mucho al país. El país tiene definitivamente una serie de emprendimientos que tienen que ser logrados, que tienen que hacerse realidad, pero tiene riquezas también incalculables que todavía no son explotadas. Así como en esta región, por ejemplo, tenemos una de las reservas más grandes de hierro en el mundo, que se considera la 8ª más grande en potencial, pero que todavía no hemos podido darle el valor agregado, o sea, industrializar, pero está en marcha la industrialización, la instalación de una planta. Y también me voy a referir en el sentido de que Bolivia, por ejemplo, es tan diversa, tan pluricultural, tiene tantas facetas interesantes en cada una de las regiones, que cualquier país quisiera tener lo que tiene Bolivia, pero que lamentablemente no podemos entendernos entre los bolivianos, y no sé quién tendrá la varita mágica para poder gobernar con una aceptación de por lo menos el 90%. Es algo difícil porque hay situaciones que no entendemos y que preocupan definitivamente en el comportamiento de muchos bolivianos. Se está anunciando un paro nacional a partir del lunes 8 de noviembre. Un paro nacional en plena reactivación económica que es lenta y que no podemos todavía levantarnos, y cuando ya a la vuelta de la esquina se anuncia la 4ª ola del COVID-19. ¿Quién entiende a este país? ¿Quién entiende a su gente? Pero voy a dejar un poquito de lado esa situación y me voy a referir aquí donde yo radico, la patria chica que se llama Puerto Suárez, la provincia Germán Busch. Porque el próximo 10 de noviembre estará celebrando su 146 aniversario. Y la historia dice muchas cosas, pero también no dice muchas cosas. Un empresario visionario llamado Miguel Suárez Arana, allá por el año 1874, funda a orillas de la hidrovía Paraguay-Paraná, que entonces se llamaba Río Paraguay, el puerto Pacheco, en territorio, izando la bandera boliviana, supuestamente territorio boliviano. Y ahí empieza a trabajar porque tiene que montar un campamento, tener bolivianos trabajando y hacer soberanía como debe ser. Y eso estaba pasando. Pero lamentablemente otro boliviano le puso las trabas, porque ese otro boliviano, que no me voy a referir con el nombre, era parte del gobierno de entonces. Le hizo la guerra imposible e hizo de que el gobierno de ese entonces, el presidente de la República de Bolivia, ordenara que se retire de ese lugar, que levante su campamento y consecuentemente levante la bandera nacional. Era una orden del presidente del país. Miguel Suárez Arana hizo eso y se fue. Inmediatamente los paraguayos tomaron ese sector y perdimos tontamente
un área de tierra, un territorio que era boliviano, pero así en bandeja un boliviano le entregó a los paraguayos, que se llamaba Puerto Pacheco y ahora se llama Bahía Negra en territorio paraguayo. Así perdimos y la historia no dice la verdad. Entonces Miguel Suárez Arana se retiró y fundó más arriba, más hacia arriba, llegando hasta la zona de Puerto Suárez, hoy fundando Puerto Suárez. Esa es la real y verdadera historia que muchos no conocen, no la cuentan, y bueno, las páginas de la historia de Bolivia muy poco dicen de esa situación. Perdimos un gran territorio que se llamaba Puerto Pacheco, hoy se llama Bahía Negra en la República del Paraguay, y lo perdimos así a manos de otro boliviano. Amigas, amigos, muchas gracias por la atención y bueno, será hasta nuestro próximo encuentro. Interesante los paralelismos históricos que nos acerca don Jaime, no muy distante de la realidad actual en la que un grupúsculo de bolivianos ataca de manera sistemática a su propia patria en detrimento de la paz, la democracia y la soberanía. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente al micrófono quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Jaya ya.